El 25 de mayo de 1991, una madre angustiada pedía ayuda para localizar a su pequeño de 5 años, quien habría desaparecido en una noche de diversiones en un carnaval en Sayville, Nueva Jersey, esto en Estados Unidos. Restos humanos encontrados casi 11 meses después trajeron respuestas, pero la supuesta culpable era quien menos esperaban. Timothy William Wilsey nació el 6 de agosto de 1985 en Cedar Rapids, Iowa, hijo de George Wilsey y Michelle Lasinski, unos adolescentes que se conocieron mientras Michelle visitaba a su hermano en Iowa. Al poco tiempo, quedó embarazada, pero la relación de los jóvenes no llegó a mucho. Se había vuelto violenta, así que Michelle regresó a Nueva Jersey con su bebé de 6 meses. George nunca se hizo cargo de su hijo, aunque luego declararía que Michelle regresaba todo correo que iba dirigido a Timothy. Michelle era una joven madre soltera quien hacía lo mejor para sacar adelante a su hijo. Durante 2 años vivió con su hermana y el esposo de esta. Luego, logró mudarse a un apartamento con su pequeño Timothy. La vida no le era fácil. Los trabajos que Michelle lograba conseguir eran trabajos con un sueldo mínimo, ya que no había terminado la preparatoria. Así que no le era fácil conseguir algo con un mejor sueldo. En ocasiones, llegó a tener hasta de 2 trabajos para poder obtener mejores ingresos. Aún así, se negaba a pedir asistencia pública. Solo llegó a aceptar algo de dinero que le daba su padre. Amigos, familiares o niñeras pagadas eran quien le ayudaban con el cuidado de Timothy, pero en muchas ocasiones no tenía nadie quien se lo cuidara y se lo llevaba al trabajo con ella. Cuando su hermana, quien le ayudaba mucho con el cuidado de Timothy, se mudó a Florida, las cosas se complicaron. Así que lo envió a vivir con uno de sus hermanos en Minnesota para poder ahorrar un poco de dinero y mandar a Timothy a una escuela privada. Familiares y amigos la describían como una madre trabajadora, siempre buscando cómo darle la mejor vida a su hijo, llevándolo a viajes, campamentos, le proveía visitas médicas regulares, decían que le ayudaba con sus tareas escolares y le compraba ropa regularmente, aunque luego se supo que el niño tuvo problemas de asistencia, estuvo ausente 25 días ese año y llegó tarde muchos más. Otras personas que habían estado involucradas en la vida de Michelle contaban otra historia muy diferente de cómo era como madre. 2 hombres quienes habían sido pareja de ella decían que era una madre desentendida, que parecía más una hermana mayor que en ocasiones se miraba fastidiada de cuidar a su hijo. Uno de esos hombres fue su prometido, aunque canceló el compromiso diciendo que estaba muy joven para ser padrastro. Quien fuera su novio declaró que en una ocasión, a pesar de advertencias de no dejar solo a Timothy mientras jugaba en la parte trasera de la casa, porque había perros sueltos en el vecindario, ella le restó importancia, lo que llevó a un accidente que casi le cuesta la vida al pequeño Timothy cuando fue atacado por un perro y necesitó muchos puntos para poder saturar una herida en la cara. La novia del hermano de Michelle también comentó que en unas ocasiones no estaba de acuerdo con Michelle y su forma de cuidar y criar al niño. Comentó que en una ocasión mientras el niño estaba bajo su cuidado, Michelle la llamó para que le entregara el niño a un hombre el cual ella no conocía, así que se negó. Michelle llegó por su hijo molesta y se lo llevó. Declaró que el niño se miraba angustiado cuando se fue con su madre y el novio de ese momento, Fred Bruno. El 24 de mayo de 1991, Michelle llevó a Timothy a comprar ropa nueva para la graduación del jardín infantil. Estaba planeando visitar a su hermana en Florida y llevar al pequeño Timothy a Disney World cuando terminara el año escolar. Esa noche le contó a un vecino sobre sus planes de llevar a Timothy junto con su sobrina a un carnaval al día siguiente. Timothy se mostraba emocionado. En la mañana siguiente un vecino la vio salir de la casa alrededor de las 11 de la mañana. Esta fue la última vez que Timothy fue visto con vida por alguien que lo conocía además de su madre. Antes del carnaval visitaron un parque cercano donde jugaron, caminaron alrededor del lago y visitaron un pequeño zoológico. Alrededor de las 7 de la tarde llegaron al carnaval, pero sin su sobrina, ya que nunca llamó a la madre de la bebé para pasar por ella. Un tiempo después, Jennifer Blade, una sobrina de Michelle, y una amiga de esta la encontraron angustiada mirando a su alrededor.
Cuando se acercaron a ella les dijo que había perdido de vista a Timothy por un momento cuando lo dejó en una fila de una atracción mientras ella iba a comprar un refresco, y ahora no podía encontrarlo. Las tres fueron a informar el incidente a un oficial de la policía auxiliar del carnaval. El carnaval se cerró inmediatamente. Oficiales de policía, bomberos, voluntarios y perros entrenados iniciaron de inmediato una búsqueda exhaustiva en el recinto del carnaval y el área circundante. Pero no encontraron ni a Timothy ni ninguna evidencia de que hubiera estado en el área. Mientras tanto, un bombero llevó a Michelle a su casa para que pudiera conseguir algún objeto que ayudara a los perros en obtener el olor de Timothy. Las búsquedas fueron suspendidas alrededor de las 2 de la mañana y un detective llevó a Michelle a su casa para que pudiera descansar. El oficial informó que Michelle se mostraba angustiada y llorosa. Durante los siguientes días, la policía entrevistó a los trabajadores del carnaval y a los visitantes para ver si habían visto a Timothy esa tarde. Una trabajadora dijo que poco después de las 7 de la tarde, ella había visto a un niño que llevaba una camiseta sin mangas roja y pantalones cortos estampados rojos, similares a los que Michelle dijo que llevaba Timothy al momento de su desaparición. Dijo que el niño se acercó a su puesto y fue llamado por una mujer. Aproximadamente 10 minutos después, vio a la misma mujer caminando solo gritando Timothy, Timmy o Jimmy, y luciendo preocupada. Identificó a Michelle en una foto grupal y al verla en persona dijo que ella parecía ser esa mujer. Otro trabajador del carnaval recordó haber ayudado a un niño con una camiseta sin mangas, pantalones cortos y zapatillas con las tortugas ninja a bajar de su atracción alrededor de las 7:15. Más tarde le dijo a la policía que definitivamente era el niño que vio en los carteles. 3 adolescentes recordaron haber dicho a un niño acompañado por 2 hombres y una mujer que llevaba zapatillas de tortuga ninja que tuviera cuidado con los vidrios rotos en el camino cuando salía del carnaval. Al día siguiente de la desaparición, la policía registró el auto de Michelle, que todavía estaba estacionado cerca del carnaval, y no encontró nada que pudiera vincularla con la desaparición de su hijo. 2 días después, su casa y su basura también fueron registradas y tampoco encontraron nada. 2 semanas después de la desaparición de Timothy, Michelle se tuvo que mudar de casa. Ella alegó que fue para evitar los medios. Decía que querían verla destrozada llorando ante las cámaras, pero no sería así. Y así fue. En todo momento se mostró serena y para algunos un poco fría ante la situación, y fue eso lo que despertó las sospechas ante las autoridades. George Wilsey, el padre de Timothy, pronto fue eliminado como sospechoso. El caso fue televisado 2 veces en America's Most Wanted, y la fotografía de Timothy circuló en miles de volantes de niños desaparecidos y cartones de leche. La ironía de este caso es que el 25 de mayo es el Día Nacional de los Niños Desaparecidos, una celebración anual que se lleva a cabo en el aniversario de la desaparición de Ethan Patz en 1979. Las contradicciones en la historia de Michelle de lo sucedido ese día comenzaron a relucir. También unos supuestos testigos alegaron que la habían visto a ella sola esa tarde sin ningún niño. El único testigo confiable que había visto a Timothy ese día era el vecino cuando lo vio salir de la casa alrededor de las 11 de la mañana. Más de una semana después, Michelle, en una entrevista con la policía, cambió la primera versión de lo sucedido. Ahora declaró que 2 hombres con una arma blanca se habían llevado a su hijo y la habían intimidado para que guardara silencio y no le contara a nadie lo sucedido. En el interrogatorio con la policía, se mostró molesta ya que los detectives trataron de presionarla para que diera más detalles o se contradijera en sus historias. Paró y se retiró del interrogatorio enojada y retando a la policía que la acusaran si era lo que querían. Regresó al día siguiente y durante un interrogatorio largo y conflictivo, dio una tercera versión de lo sucedido. Ahora declaró que 2 hombres y una mujer se habían llevado a su hijo después de ofrecerse a cuidarlo brevemente mientras ella compraba refrescos.
para que pudiera mantener su lugar en la fila de una atracción. Michelle afirmó haber conocido a la mujer como Ellen, una bailarina local y clienta del banco donde había trabajado anteriormente como cajera. Nunca se pudo localizar a la mujer. En acuerdo con la policía, Bruno, el novio de Michelle, trató de obtener información, primero llamándola por teléfono y tratando de grabar la llamada, pero ella le dijo que no hablaría por teléfono nada acerca de lo sucedido y prefería hablar con él en persona. Al día siguiente se encontraron en el coche de Bruno, donde había un micrófono para que la policía pudiera escuchar. Reiteró la última versión que le había dado a la policía sobre Ellen y sus compañeros, alegando que ellos eran los secuestradores de Timothy. Le dijo que no había contado esa historia al principio porque tenía miedo de que la gente pensara que era una mala madre por dejar a su hijo con una mujer a la que apenas conocía, aunque fuera solo por unos minutos. En los días siguientes, la policía entrevistó a Michelle de nuevo durante varias horas, donde insistió con la historia de Helen, pero esta vez la modificó. En esta versión, uno de los hombres que estaba con Helen le había puesto un cuchillo en la garganta. Cuando la policía cuestionó esta versión, volvió a dar por finalizada la entrevista y le dijo a la policía que la acusaran si era lo que querían hacer. En otros interrogatorios que duraron muchas horas más, seguía contando la misma historia, solo que ahora dijo que le prometieron que le devolverían a su hijo ileso en un mes si ella se quedaba callada. Después del interrogatorio, fue llevada al hospital por amigos y familiares, ya que pasó más de 12 horas sin comer y parecía estar sufriendo una crisis nerviosa. Los interrogatorios se extendieron por unas semanas más. También le hicieron pruebas de detector de mentiras, donde los resultados fueron inconclusos. La historia ya no cambió, seguía insistiendo en la mujer y los dos hombres. En diferentes ocasiones no quería contestar nada, solo lloraba y decía que su hijo era lo más importante para ella. El 26 de octubre de ese año, un hombre encontró una zapatilla de niño con las tortugas ninja en el parque empresarial Raritan Center, al lado del río Raritan. El hombre recordó los anuncios de la desaparición de Timothy donde hablaban de unas zapatillas similares, así que la entregó a las autoridades. Se le mostró la zapatilla a Michelle, pero dijo que no se parecía nada a la de su hijo. Aún así, fue almacenada como evidencia. En marzo de 1992, se reemplazó al agente principal del caso de Timothy. Los nuevos detectives abrieron los archivos tratando de encontrar algo que tal vez habría sido pasado por alto. Hablaron con testigos, con Michelle y con el hombre que encontró la zapatilla. El nuevo detective descubrió que Michelle había trabajado cerca del parque empresarial donde había sido encontrada esa zapatilla, lugar que no estaba incluido en el historial laboral que le entregó a la policía. El 23 y 24 de abril de 1992, oficiales realizaron una búsqueda en el área donde se encontró la primera zapatilla. Era un área pantanosa, pero no tardaron mucho cuando localizaron la segunda zapatilla idéntica a la encontrada meses atrás, aproximadamente a 150 pies de donde había sido encontrada la primera. Unas horas después, se encontraron restos humanos, un cráneo y unos huesos dentro de un neumático de camión que estaba al fondo de un arroyo. Ropa, una funda de almohada y una manta también fueron encontradas en el área cerca de los restos. Se confirmó que los restos pertenecían a Timothy, esto a través de registros dentales. El médico forense dictaminó que la muerte fue por homicidio, aunque la causa médica no se pudo determinar debido a la descomposición avanzada. Michelle fue informada de la identificación. La policía dijo que no mostró ninguna emoción. Se le pidió que fuera a tratar de identificar los objetos que se encontraron cerca de los restos, a lo que ella dijo que nunca había visto ni la manta o la funda de almohada. En mayo de 1992 se celebró una misa fúnebre por el descanso eterno del alma de Timothy Wilson. En ese mismo tiempo, salió a la luz pública las diferentes versiones que declaró Michelle, al igual que los resultados de las pruebas del polígrafo, las cuales fueron inconclusas.
Las autoridades la mantenían como una de las principales sospechosas. La comunidad también comenzó a señalarla, e incluso familiares y amigos comenzaron a tener dudas de las historias y por el comportamiento frío y agresivo que tenía cuando se le cuestionaba algo sobre el caso. En enero de 1994, el auto de Michelle fue encontrado con la puerta abierta cerca de la casa que compartía con su hermano en Michigan. Su familia denunció su desaparición, temiendo que ella también pudiera haber sido secuestrada. Al día siguiente, Michelle se acercó a pedir ayuda a un policía en Detroit, alegando que la habían liberado después de haber sido secuestrada. Esto por dos hombres que se habían hecho pasar por agentes del FBI para darle una lección por hablar de Timothy. 2 semanas después de que regresara a casa, el hermano de Michelle encontró una supuesta tarjeta del FBI en su puerta con un mensaje: "Esto no ha terminado". El agente también encargado del caso de Timothy abrió una investigación sobre esto y encontró que Michelle misma había impreso esas tarjetas. Luego, ella admitió haber fingido su propio secuestro tomando un autobús a Detroit. Fue condenada en marzo de 1995 a 6 meses de arresto domiciliario y a 3 años de libertad condicional por el engaño del FBI. En 1997, embarazada de su segundo hijo, Michelle se declaró culpable de robar una computadora de su antiguo empleador para dársela a su novio, un agente de policía, como regalo de Navidad. Él se había dado cuenta en cuanto la recibió de que era robada y la denunció. Fue condenada de nuevo a arresto domiciliario, esta vez 4 meses, y 3 años más de libertad condicional. En 1998 se mudó a Florida y en 1999 a Apple Valley, Minnesota, un suburbio de Minneapolis, donde se casó en el 2001 y formó una nueva familia. Alrededor del 2010, un nuevo agente abrió el caso de Timothy. Esta vez, la investigación fue basada en la manta y la funda de almohada que fueron encontradas cerca de los restos, ya que creían eran pieza clave de la investigación. Aunque Michelle negó haberlas visto antes, testigos como 2 niñeras y una sobrina de ella declararon que la manta se parecía a una que Timothy tenía. El 6 de agosto del 2014, que habría sido el cumpleaños número 29 de Timothy, tras una acusación formal sellada por un gran jurado, Michelle Lasuzki fue arrestada en Florida y acusada del asesinato de su hijo Timothy. Un juez del Tribunal Superior de Nueva Jersey emitió un fallo y estableció que sí había pruebas circunstanciales para llevarla a juicio. El juicio penal comenzó en marzo del 2016. Los fiscales presentaron la historia del caso desde 1991. Centraron la atención de los jurados en los cambios en las historias de Michelle y su comportamiento frío ante la desaparición de su hijo. Después del testimonio de 68 testigos, tanto de la fiscalía y la defensa, testigos que conectaban la manta a la casa de Michelle, otros que decían que nunca vieron a Timothy con Michelle en el carnaval, hasta otros de la defensa, donde un hombre alegó que su ex compañero de celda le había confesado que era el culpable del asesinato de Timothy, algo que nunca se pudo comprobar. El jurado comenzó a deliberar en mayo. 5 horas después de que comenzaran, un miembro del jurado alertó que el presidente del jurado había estado haciendo investigaciones independientes. Cuando el juez le preguntó, él lo confirmó, que había estado buscando protocolos de recopilación de evidencias del FBI de principios de la década de los 90 en su computadora portátil. Fue despedido y suplantado. La defensa presentó una moción para que se anulara el juicio, pero fue denegada. Al día siguiente, unas semanas antes del 25 aniversario de la desaparición de Timothy, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por el cargo de asesinato en primer grado. La sentencia se programó para agosto del 2016, pero se pospuso por una apelación del abogado de Michelle, donde alegaba la mala conducta del jurado. Faltas de pruebas. Este pedía que Michelle fuera absuelta ya que no existían las suficientes evidencias. Aún así, en enero del 2017, esta fue condenada a 30 años de prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional. Los abogados de Michelle, no conformes con esta sentencia, comenzaron con las apelaciones.
En el 2019 y 2020, el caso llegó hasta los jueces de apelación, pero no llegaron a ningún acuerdo. Michelle y sus abogados siguieron insistiendo. En octubre del 2021, la Corte Suprema del Estado tomó la inusual decisión de aceptar volver a escuchar el caso. Admitió que habían cometido un error de procedimiento al fallar sobre una decisión de la Corte de Apelaciones que había aplicado un estándar legal incorrecto. Para la nueva audiencia, la Corte agregó un juez de apelaciones para que sirviera como voto de desempate. En diciembre del 2021, la Corte Suprema de Nueva Jersey votó 4-3 para revocar la condena tras concluir que no había pruebas suficientes y también determinaron que Michelle no puede ser juzgada nuevamente por el delito, incluso si surgen nuevas pruebas en el futuro. Uno de los jueces declaró: "Se ha corregido un gran error hoy, pero todo lo que hicieron fue robarle la justicia a un niño pequeño. Vergüenza para todos". Después de pasar 5 años en prisión, Michelle, que ahora tenía 54 años, fue liberada el 28 de diciembre del 2021. ¿Qué opinan de este caso? ¿Creen que Michelle tuvo algo que ver con la desaparición y muerte de su hijo? Los leo en los comentarios.